Sabadell Torre, aquí de Full Flap 5, muy buenas. Full Flat 5, Sabadell Torre, muy buenas tardes. Solicito instrucciones de nuevo episodio Full Flap 5. Rueda de apuntes, espera pista 13, viento 120 grados 05 nudos, QNH 1013, responda 7055. Rodaré a punto de espera pista 13 con QNH 1013 respondiendo 7055. Sabadell Torre, aquí Full Flap 5. En punto de espera pista 55 solicito autorización para comenzar el vídeo. Full Flap 5 autorizado a comenzar el vídeo. Muy buenas y bienvenidos al quinto capítulo de Full Flap. Hoy es un poco diferente porque no estamos con nadie que se suba dentro de un avión o que lo pilote desde fuera, como lo hemos visto en los otros vídeos, pero sin embargo para mí es la segunda persona más importante cuando un avión se va al aire después del piloto al mando. Estamos con Carmen, que es controladora aérea. Hola. Ella está en Sabadell, Sí, tú estás en aviación general, sí. básicamente. Y bueno, te voy a hacer la pregunta que le he hecho a todo el mundo, que claro, desde el punto de vista de un piloto, se entiende que muchas veces para él la aviación es algo muy vocacional, lo que le ha mamado desde pequeño, pero tú estás, digamos, entre fuera y dentro, o sea, no estás dentro del avión, pero ¿sabes? Pero Pero- eres igual de importante que... sí. Entonces, ¿qué es para ti la aviación? Es que justamente ahora que lo has dicho, o sea, lo que me gusta, no sabría cómo definirlo con una palabra, ¿eh? Pero lo que me parece fascinante de la aviación es que es como un engranaje perfecto Sí, en el cual un montón de inputs, bueno, personas, hacen que todo el conglomerado funcione. sí, O sea, el piloto es uno de los elementos y estamos como, luego está control, mecánico, o sea, mm, un montón de diferentes sí, elementos externos que hacen que todo el conglomerado funcione y es lo que lo hace fascinante. No sé, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, la aviación, cuando empecé con el mundo, lo que me chocó muy fuerte es que es de lo poco que yo puedo llegar a conocer mm, que funcione igual aquí que en Turquía que en Colombia. claro. Que todo el mundo con el mismo lenguaje se entienda. Claro, es como un lenguaje universal, ¿no? Sí, sí. Y desde un punto de vista ahí más romántico y tal, como que eso siempre, yo creo que todo el mundo tiene ahí ese lado más romántico, ¿no? En la aviación. A ver, sí, o sea, justamente a mí la aviación es algo que yo considero que tiene que ser pasional. Sí, Para ser, te tiene que gustar mucho. Y no sé, no sabría cómo definirlo, como con una palabra, pero para mí la aviación es un motor de mi vida. Es unas partes de motor de mi vida, ¿sabes? Pero, no sé. y ya siguiendo un poco con este mismo tema, ¿te gusta la aviación desde pequeñita? No, No. no. O sea, no soy de la típica que desde pequeña quería ser controladora aérea o quería formar parte del mundo de la aviación. De hecho, entré en contacto con la aviación cuando era adolescente. Mm, Y justamente no entré en contacto por la vía del avión, sino por la vía del control. sí, O sea, haciendo unos test y tal, me salió el trabajo de controlador aéreo y no sabía de qué iba. sí, Y empecé a buscar información sobre qué era y qué capacidades hacían falta para realizar esta profesión y empecé a ver que, o sea, encajaba bastante con mi perfil. mm. Y me empezó a gustar cada vez más y más, sobre todo porque lo veía un trabajo que era procedimental y creativo. Y me empezó a fascinar. O sea, te empezó a fascinar primero el tema de ser controladora Sí, antes que la aviación en sí, sí, digamos. O sea, sí, entraste en la aviación tal a cual, través del control. de que te gustaba el tema del Sí, control, ¿no? o Y... sea, fue como un poco mm, raro. Era como, me fascinaba el concepto de, viajaba bastante y era como coordinar perfectamente bien todos aquellos vuelos con unos, siempre leía que era como procedimental, sí, pero que te daban un margen creativo, decía, es que esto me gustaría trabajar en ello. Y lo típico que te dicen en la ESO, que sí. elijo una carrera para trabajar y tal, mi madre me planteó como diferente, me dijo, no eliges una carrera para trabajar, sino piensa en a qué te vas a dedicar durante 40 años. No te vas a dedicar el mayor tiempo de tu vida, Sí, ¿no? Claro. era como en vez de buscar qué quería estudiar realmente, empecé a mirar en qué quería trabajar. Eh, Y el trabajo que me encajaba era, pues, tenía este perfil. Y control
es eso, me fascinaba, pero no lo conocía. Te fascinaba por el tema técnico, ¿no? Y tal, igual, Sí, cómo o sea, funcionaba, sí, cómo... pero no lo, o sea, realmente es eso, hasta que no entras no lo ves, pero todo el concepto en sí me causaba, no sé, entre intriga y admiración. Y seguro que, mira, no lo sé, pero estoy seguro de que no conocías a otra persona de tu misma edad que quisiera la misma profesión que tú. No, no, es que ¿A no que conocía a no? nadie, no, no, Es que, porque no tenía familia en aviación ni nada y no conocía, o sea, mis amigos y tal. Y cuando me empezó a gustar, tampoco fue en plan, quiero ser esto en mi vida, sino me empezó a gustar, me empezó a atraer y dije, me gustaría serlo, pero lo que buscaba es que era una profesión como bastante difícil de alcanzar y era una opción que estaba, pero tampoco quería que fuese como, quiero ser esto en la vida, porque la parte del fracaso está ahí. mm, Y no me quería, o sea, decía, bueno, voy a hacer otra carrera, voy a dedicarme a otra cosa y cuando tenga la opción intentaré entrar, pero sin tenerlo como, o sea, eso era una opción, claro. O que sea, podía ser que me saliese bien o no. porque es lo que he comentado, ¿no? Que no, o sea, es difícil. Tú ves una persona y dice, yo quiero ser médico, yo quiero ser piloto incluso, ¿no? Yo quiero ser Mm, tal. Luego hay gente que no se decide y al final pues acaba encontrando un poco el rumbo. Esto es una profesión que, o sea, que es complicado llegar allí, temas supongo de estudios, tema de oposiciones, lo que sea, sí. pero, o sea, pero sin embargo no hay gente que diga yo quiero ser controlador, es muy difícil no verlo. Claro, pero porque es muy difícil, o sea, es como que tú haces, si curres los estudios normales, en plan, haces eso, bachillerato, y luego cuando vas a elegir una carrera, esa carrera no existe. Claro, O sea, bueno, estuvo un tiempo, pero no existe como tal. Entonces, es un estudio privado y ya está, ¿no? sí, Que es lo que te he en la comentado. época, en Mm. mi época, hacía falta carrera universitaria para entrar, ahora ya no hace falta como tal, pero no era un estudio que te daba la opción cuando vas al salón de examinamiento y dices, Sí. vale, ¿qué quieres estudiar? Esto no estaba. Entonces tú acabaste el bachillerato, entiendo, Sí. y entonces fue cuando decidiste No, eh, acabé el bachillerato, entré en la carrera, en carrera, en esta, no, no entré en otra en carrera, otra o sea, carrera. hice en otra carrera diferente y entonces me acuerdo cuando estaba en primero, en segundo, cambiaron la ley y se podía entrar con bachillerato. O sea, como lo cambiaron, dejó de ser un grado, entiendo, o una carrera, ¿no? Y entonces hiciste estos 2 primeros años de carrera, de otra carrera, y No, no, luego acabé la carrera. acabaste la Sí, carrera sí, y sí, luego sí, te metiste a hacer sí. la Bueno, licencia acabé la de... carrera, empecé a buscar, me hacía falta inglés, me fui al extranjero a hacer un tiempo, o Y sea, mientras un año hacías de la inglés. carrera, tenías en mente hacer esto. Sí, no, o sea, yo me acuerdo, yo creo que lo tenía en mente de antes, pero creo que fue como en segundo o así que ya dije, quiero hacer esto. Sí, Se lo tenía muy claro. Y fue cuando acabé, salió la primera oposición, vi de qué iba, en plan, que es lo que pedía más, pedía sí. mucho inglés y me fui a hacer el posgrado fuera, al extranjero, y estuve un tiempo mejorando mi inglés bastante y justo al volver entré como en la primera promoción Sí. de privada. O sea, en la primera promoción, el curso privado O sea, fuiste de las primeras que cuando se hizo el tema cuando privado empezó, sí, entraste, ¿no? fuimos como 13 o 14 personas. O sea, cogieron a 13 o 14 personas para entrar a trabajar en la privada con precontrato de trabajo. Vale. Entonces entras en la escuela esta privada ya, después de acabar la carrera. Sí, sí, bueno, acabó la carrera, fui a mejorar mi inglés, volví, me Sí. presenté a las pruebas y entré. Tuve suerte y entré. Y entramos con una promoción que entramos con precontrato de trabajo. O sea, ya tenías... Contrato de trabajo antes de empezar el curso. Vale. Y entonces, ¿cómo es un poco el curso? O sea, ¿qué consta? El curso es básicamente, hice el curso de Torre, que es ADV-DADI, que son dos módulos. Es básico y el módulo de Torre. Y luego, aparte, puedes hacer el curso de aproximación y de ruta. Mm. O sea, la licencia completa de control tiene 4 bloques y en los cuales yo hice 2, porque para entrar en una privada hacen falta 2 bloques para poder trabajar. Vale. Entonces son los que hice y una vez los acabé, Te pues, examinas sí, entiendo que haces parte de teórica de básica, teórica de torre, luego haces la parte de simulador. pero los exámenes, luego entiendo que los exámenes teóricos son oficiales, o sea, son... No es como en piloto, Vale, no vas a Senasa a hacer exámenes vale. oficiales. O sea, es Te los como hace que la los misma, te sí, las la hace misma la misma escuela. escuela, ¿no? Son Vale, los de la escuela que ya te valen como, vale, los dan vale. por buenos. Vale, sí, sí. Entonces, No es como no es lo y mismo. luego entras a la parte práctica ya entiendo, ¿no? Que es... Son 60 horas de simulador y 5 o sea, 60 horas de instrumental y 5 horas de simulador en visual. Y en simulador, ¿cómo funciona? ¿Estás con otras...? El simulador es
lo mismo que el de piloto, pero a la inversa. Mm. O sea, tienes pues la bahía, tienes la parte de pantalla. ¿Qué es la bahía? Perdona. Que la gente... Vale, claro, es verdad. No, no pasa nada. Vale, básicamente es una posición de control Sí, simulada en una réplica, que sí, en mi caso era medio sí, fanal, media torre. sí. O sea, porque la torre de control, la parte de donde trabajamos, le llamamos Luego la fanal. explicaremos un poco más técnica, esa parte, ¿no? Vale, le llamamos fanal. Mm. Pues es medio fanal en el cual tú ahora porque cambia un poco el sistema, pero teníamos una bahía, que es un Sí, sistema de fichas en el sí, cual nos apoyamos para trabajar, de tal manera que refleja lo que hay en la realidad. vale, Entonces, si yo estoy trabajando y me da un ataque al corazón y me tengo que ir, alguien tiene sí, que entrar a relevarme, la persona que entra, solo viendo la bahía, puede entender qué está pasando en el aire, claro, ¿sabes? Es como un sistema de backup para, en caso de que falle yo qué sé, el radar o me pase sí, algo a mí, alguien puede entrar y coger la frecuencia. vale, Entonces, luego está el simulador, que son unas pantallas que son una réplica de un aeropuerto real. vale. O sea, como un Y simulador de vuelo, pero en vez de ver, sí, te estás en vez de volando, ver, ves el aeropuerto, ¿no? correcto, Como si estuvieras en el aeropuerto. Y tal entonces, cual. ¿y con quién hablas? Hablas con un pseudopiloto. En Vale, plan, normalmente tienes un instructor al lado y un pseudopiloto que está pues fuera en la parte vale. exterior del simulador y hace de piloto. O sea, y realmente se asemeja bastante a Se la parece realidad, bastante, a la sí. realidad, ¿no? De hecho, bueno, se supone que tiene que ser, o sea, tiene Sí, que sí, ser sí. la parte real. La parte de, por ejemplo, el simulador de emergencia y tal también se hace ahí. Es una réplica de la realidad. Se asemeja bastante, sí que es verdad que son poquitas horas de visual, Mm, por ejemplo. O ya. sea, son solo 5 horas de visual. Supongo que es la parte que menos se acaba usando, ¿no? Igual Es que la mayor parte de la gente no acaba en el visual. acaban No en haremos aeropuertos instrumental. más grandes que es todo instrumental, Sí, ¿no? casi siempre. Vale. Entonces, ahora quiero que, o sea, ya después de esto entras en Torre en Sabadell, Sí, que como hemos comentado al principio del vídeo, es aviación general. Aviación general, claro, para la por gente que eso. no lo entienda, son más avionetas, o sea, no es aviación comercial, Sí, es bien ligero. que, sí, aviones ligeros, que por un lado, es mi opinión, ¿eh? Ahora tú me dices si estoy lo correcto o no. Yo creo que es más complicado igual de llevar que no en un aeropuerto igual grande, que es instrumental, que va todo el mundo donde tiene que ir, que en la aviación general puede haber ahí, yo creo, bueno, no sé, porque yo lo he Es visto que desde el sabes otro qué pasa. punto y veo que puede haber Te muchas entiendo, más ¿eh? liadas que no en la aviación comercial, ¿no? Que todo el mundo va donde tiene que ir, es como más procedimental todo, es más difícil desviarte de donde tienes que ir, ¿no? Entiendo lo que quieres decir. Lo que pasa es que no te puedo comparar a un instrumental porque como nunca he trabajado en instrumental, Claro, sería ser un poco cínica, decirte, sí, claro, sí, es más difícil, no lo sé. Entonces, el tema es que no lo sé. Entiendo que o sea, mi mente también dice lo mismo. O sea, sí, yo solo he hecho es eso, instrumental en simulador. La mm, tengo licencia como controladora de instrumental solo en simulador. Nunca he trabajado en la vida real. claro. Entonces, no sé a qué situaciones se enfrenta un trabajador de una torre de control Claro, instrumental. yo te puedo decir desde que he ido en cabina en Claro, yo aviación también, general eso y he ido sí, en eso sí. cabina en aviación comercial. Entonces, todas las veces que he ido en cabina en aviación comercial es todo súper pum, 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 pum. Claro, yo Llegas a la también. pista y hasta en aviación general he estado yo como piloto o he estado igual como, como pasajero y demás. Y veo hay más liadas, pero porque es más fácil el error humano, creo, porque O sea, eso, en el es lo modo que digo. visual, Yo ¿no? también yo opino igual, pero basándome no en experiencia, sino en lo que opino, ¿sabes? Claro. Sin haber Sí, sí, trabajado claro, nunca en instrumental. no puedes comparar porque Me no has da hecho igual. lo otro, pero bueno, es mi Correcto. punto de vista, creo. Entonces, entras ahí en Sabadell. Sí. ¿Y Y desde cuánto llevas ahí ahora? en agosto ahora 5 años. 5 años ya. Sí. Y que, bueno, cuéntame un poco cómo funciona todo. Es Porque un eso... aeropuerto, o sea, para mí Sabadell es un aeropuerto maravilloso, porque Mm, lo tiene todo. O sea, tiene menos instrumental. Tiene como, tiene muchos tipos de aviones diferentes. O sea, tienes desde aviones de escuela sí. hasta aviones de Es de gente escuela, te refieres particular. a gente que se está formando, ¿no? Que Sí, está ahí. correcto. O sea, que escuelas que están formando a Sí, pilotos, desde gente que tiene su avión particular y sale a volar, desde jets, que es un poco más aviación sí, privada como tal. Luego tienes helicópteros de sí, incendios, hay de air todo. tractors, tienes bastante, Es un aeropuerto pequeño, ¿no? Pero a la vez pero que tiene mucho tiene juego. mucho juego y mucho tráfico, ¿no? Tenía pancarta antiguamente, hasta 2019 Sí. tuvo pancarta, que era O sea, también, tú estás tenía lo ahí suyo. media hora y ves llegar una Cessna, una avioneta, ves salir el helicóptero, ves llegar Es que es el imprevisible. bomberos, ves un alumno que no va a aterrizar y tiene que frustrar. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Tienes muchas variables y es un aeropuerto como bastante imprevisible Mm, y es lo que lo hace atractivo, vale. yo creo. A nivel de control, ¿eh?
sea, a mí me gusta muchísimo por eso, porque considero que es un aeropuerto que aprendes mucho, Sí, que no dejas de aprender, que encima es pequeño, entonces conoces a muchísima sí, gente, más familiar, ¿no? más familiar, y esta gente te enseña mucho. Claro. O sea, yo he aprendido mucho de todos los trabajos, o sea, la gente que ha volado en Sabadell. Entonces, ¿cómo es el día a día de una controladora, de un controlador? O sea, tú llegas, tienes, entiendo, tu horario muy marcado. O sea, bueno, hay 4 turnos en Sabadell diferentes. Entonces, lo que tiene Sabadell es que es un aeropuerto que abre a las 9 Mm, y cierra Ocaso. claro, entonces Se- varía según la época del año, ¿no? sí, o sea, el Ocaso va subiendo, bajando, depende de la época Claro, del año. pues por eso. Suele abrir a las 9, pueden hacer una apertura temprana, pero suele abrir a las 9. A las 8:30 estás ahí, a las Mm, 9 abres el aeropuerto sí, y hasta Ocaso. mm, Entonces, normalmente nosotros trabajamos 1 hora está una persona en torre, mm. la otra persona está en ground y se van cambiando. O sea, normalmente, En la otra persona está perdón, en? o sea, hay 2 tipos de frecuencia. Sí. Está local y está ground. Ah, ground es tierra, ¿no? ¿Te Sí, refieres? Sí. o sea, está rodadura y Sí, está sí, sí. torre. Entonces, normalmente, lo máximo que puedes trabajar por ley como controlador son 2 horas seguidas y lo que te da un descanso de media hora. O sea, por cada hora trabajada, el 1001, que es lo que nos aplica, Sí. te obliga a descansar un cuarto de hora. Vale, o sea, no Entonces, puedes trabajar más de una hora seguida. puedes máximo de 2, Dos, entonces descansas media. correcto. Vale. Pero si haces 1 hora y te levantas de frecuencia, te hacen descansar, no te puedes, tienes O que sea, descansar 15 esto minutos. nos da a entender un poco el nivel de concentración, ¿no? Que tienes Sí, que tener para... Entonces, al final, el agotamiento mental es bastante alto, ¿no? sí, es un tema de Súper... factores está calculado que más de 2 horas pues no eres tan Mm, eficiente, supone. Bueno, puedes tener tiene un nombre, sí, un lapsus. Sí, a partir de 2 horas tu nivel de concentración baja bastante. claro. Entonces es más fácil que tengas ¿Y eso es así también en aviación comercial? ¿Es igual? O Sí. sea, el MIR1 aplica a cualquier tipo de controlador. Vale, cualquiera, ¿no? Cualquiera. Desde donde estés. Sí. Vale. En plan, ¿Y es es un una tema de ley descansos. mundial o es solo aquí en España? Es que es español. Es un real decreto. Vale, es un decreto en España, o sea, En puede España. variar según el país, ¿no? Puede variar. Vale. Sí. Aunque es que no lo tengo muy claro. Puede variar, pero supongo que más o menos es parecido. Sí, más o menos debe ir todo por Debe el ser mismo lado, parecido. ¿no? Sí. Y entonces, trabajas un máximo de ¿cuántas horas al Un día? máximo de seguido son 2 horas y descansas media. Mm, Máximo al día depende del turno que tengas. sí, Y justo, por ejemplo, esto que te he explicado ahora realmente aplica a torres de 2 posiciones. sí. En torre monoposición sí que pueden hacer más horas seguidas. Dos ¿Sabes? posiciones te refieres como la de Sabadell que tiene Son, tierra o sea, correcto, tiene rodadura y rodadura, torre está bien normal. dicho tierra, sí, sí. O Sí, sea, rodadura y torre. sí. Estas, como tienen 2 posiciones que se puede abrir, es que tiene más de X movimientos la hora, Mm. tienes que trabajar máximo de 2 horas seguidas, descansar media. En cambio, si fuese una torre monoposición, como Que puede ser solo hay una frecuencia, te refieres. Lleida, Reus, esas Sí, torres, puede hacer más horas seguidas. vale. Ellos sí que pueden estar más horas. ¿Y entonces cuánto es el máximo que puedes estar tú, por ejemplo, en... Al día, pues es que depende, o sea, tipo lo máximo, es que no te sabría decir, porque depende del turno que tengas. Sí, Hay, por ejemplo, un turno que es de empieza a 11 de la mañana y acaba casi a ocaso, sí, pues por poder puede estar muchas horas. Lo que pasa es que vale. normalmente no hace falta que abramos todo el rato rodadura, ¿sabes? O sea, realmente tú haces 1 hora de local y luego descansas una Y a hora. veces rodadura, si no hay mucho tráfico, No la se abrimos. elimina. O O sea, sea, rodadura se abre cuando cuando- pasamos de X movimientos, que en vale. Sabadell son 30 movimientos. Aquí hay 30 movimientos, ya entra la Entra rodadura rodadura durante para un 1 poco hora, liberar la frecuencia de la torre, ¿no? frecuencia de torre. Vale. Y entonces ya entramos en el tema más técnico, ¿vale? ¿Cómo funciona? O sea, es como en las películas. O sea, tú cuando abres la torre haces unos checks, ¿vale? De que Sí. todos los sistemas que estén en el fanal, Cu- el fanal es de donde tú trabajas en la torre. Y en plan así un poco más genérico, ¿cuántos sistemas hay? Los sistemas me refiero la radio, o Sí, sea, la la radio. frecuencia de Sí, torre que funcione, la de ground que funcione, los backups que funcionen, todos. Las lámparas de luces sí, para fallo de radio que funcione. sí, para Los emergencias. details, que son unos sistemas para Sí, portátiles de radio que también funcionen. Sigues una checklist, porque es sí, como la misma versión, hay checklist todo sí, el rato. Entonces tú coges la checklist, vas siguiendo todos los ítems y vas viendo que todo esté bien. sí. Entonces cuando una vez empiezas a trabajar, ¿cómo funciona? Pues es que no sabía cómo explicártelo bien, porque claro, te lo explicaría si Imagínate que soy una persona que no tiene ni idea de ni la idea, aviación. es que claro, por eso O estoy sea, pensando, entonces digo, no tienes que es, si no fueras explicar piloto, para una persona que no tiene ni idea, o sea, entiendo, o sea, a grosso modo, pero que lo pueda entender cualquier persona. O sea, cómo funciona, una pincelada un poco, vale, ¿no? básicamente es en España, que Sí, fuera de España no sí, funciona así, pero en España es la persona que quiere salir a volar, hace un plan de vuelo. sí,
ese plan de vuelo gestiona operaciones. Sí. Entonces, ese plan de vuelo, llega un sistema, el SACTA, nos aparece una serie de ítems en el cual tenemos todos los planes de vuelo previstos para ese día. Entonces, nosotros, a la hora que en la que vimos torre, nos enchufamos en frecuente, que se llama, que nos colocamos los cascos, Sí. y la gente, los pilotos, los aviones, empiezan a llamar. Activa el plan de vuelo, entiendo. O sea, Tú activas el plan de cuando vuelo empieza a suyo. llamar, se activa el plan de vuelo. A la que empiezan a llamar, tú le vas dando información del campo, Mm. que pueden ser datos de presión, y el squawk, que es el código que responde el avión para Es el código detectar el aire. que conecta con la torre, ¿no? Correcto. Básicamente, explicando así más fácil. Y entonces, le das el código transpondedor, le das el QNH, que es el dato de presión, y le instruyes a rodar al punto de espera para salida. Y tú ya lo tienes ahí, pam, como registrado, ¿no? El avión ese. Sí, Ya yo ya tengo, yo en la bahía, que es lo que he explicado Sí, antes, sí. tú ya lo mueves, entonces le haces la secuencia lógica de lo que va a hacer el avión. Complejo, ¿eh? Más complejo de lo que parece Claro, es que encima el avión desde fuera. es que visto desde fuera, igual yo creo que parece más complejo desde fuera. Porque la jerga que uso puede ser un poco técnica, entonces Sí. no lo entiendes, pero realmente es más sentido de lo que puede parecer. Sí. El trabajo, justamente esa parte del trabajo que es el rodaje, en Sabadell es un aeropuerto que no es lo más difícil. O sea, hay aeropuertos como Alicante que lo más difícil, justamente su gestión, es rodadura. O sea, es la parte de gestión de plataforma y rodadura. En aeropuertos, en Sabadell, es la parte como justamente que menos trabajo conlleva. Sí. El controlador de torre tiene responsabilidad sobre el área de maniobras, que no el área de movimientos. Área de movimientos es plataforma, taxiway y pista. Claro. Y la área de maniobras es solo taxiway y pista. Claro. Entonces, la taxiway de Sabadell es relativamente pequeña. Sí. ¿Sabes? Entonces, es más fácil el rodaje en Sabadell que en Alicante. O que en otro aeropuerto que tenga muchas calles de rodaje. Por eso digo que no está. Digamos que registras el avión ese con el SQO, con el transpondedor, que es el aparato que lleva el avión, que te está enviando la señal a ti, que tú con esa señal ves la posición del avión, entiendo, la altitud que lleva, ¿no? Y la velocidad. Ves una serie de ítems, en plan. Sí, bueno, depende del modo que esté, ¿no? Pero ves una serie de ítems. Entonces tú que te da información del avión. Sí, te da información. Tú tienes información de todos los aviones. Sí. Y a raíz de ahí es cuando empiezas a... Pues esa información la tienes una vez despega el avión. En el suelo no aparece nada. Por el tipo de radar que tenemos en Sabadell no aparece. Entonces, el avión va al punto de espera y una vez el avión despega... Hasta que llega al punto de espera, lo único que haces es control visual, entiendo, desde arriba, ¿no? Es control visual. Pero es que realmente todo el control que se hace en Sabadell es visual con un apoyo radar para apoyaros para dar información. Pero... Entonces tenéis visión 360. Correcto, es verdad. Sí, no te lo he dicho, es verdad, disculpa. Es visión 360 y tenemos un máximo, bueno, pues por eso que el ATC también mide 8 kilómetros, porque es lo máximo que visualmente puedes llegar a ver, observar. Pero es muy difícil ver un avión en Eco o en November, en puntos de entrada que están a 5 millas, visualmente es muy difícil de verlo. ¿Y en el circuito veis, o sea, realmente tenéis visual de todos los aviones? El circuito lo ves, lo que pasa es que el circuito está a espaldas de torre. Claro. Y está bastante lejos. O sea, es un circuito raro, ¿sabes? Porque entonces, es un circuito más alto normal y más lejos. Os apoyáis con el radar ahí. Y te apoyas en radar. Lo vas mirando fuera, pero te apoyas en radar bastante. O sea, haces como un control visual, en el cual haces programación de pista y final en visual, y parte del circuito, por ejemplo, para instruir a gente dónde está el precedente, lo usas bastante el radar. O sea, un controlador aéreo en Sabadell empieza a controlar en el momento en el que una persona te llama para que quieres salir a volar y tienes intenciones. Ahí empieza el control. Realmente no lo doy control en plataforma, sino lo doy control en el calle de rodaje. Empieza el servicio de control. Claro. Pero básicamente, alguien que no conozca nada del control le diría que mi trabajo consiste en ayudar que un piloto llegue del punto A al punto B de forma segura. Claro. O sea, segura. Eso yo creo que en una frase las resumió todo súper bien. Sí. En ese... Siempre dicen lo mismo. El control, así como en un piloto siempre es volar, navegar, comunicar. Control siempre es seguridad, orden, eficiencia. Claro. Es como los 3 ítems más importantes. Y siempre en orden, ¿no? Primero seguridad, orden y eficiencia. Siempre. Porque al final es lo que comentamos antes. O sea, no estás dentro del avión, pero pues, por ejemplo, un error del piloto al mando puede ser fatal y un error de un controlador puede ser fatal. O sea, por eso la responsabilidad después del piloto al mando es yo creo que la persona que más tiene, ¿no? A ver, tienes muchas responsabilidades, pero la responsabilidad final siempre es del piloto al mando. Siempre, por eso digo que es el primero. Decidir. O sea, él tiene que decidir lo que va a hacer. Claro. Al final. El control es un apoyo. O sea, el control al final es como una ayuda. Es la persona que está ahí destinada
a ayudar a que esta persona llegue mm, bien a donde, o sea, mm, a donde quiere llegar o haga lo que quiera llegar. Intentas hacer de la mayor medida lo posible, em, pues cumplir lo que esa persona desea. En plan, mm, si esa persona quiere ir de whisky a eco, si lo puedes permitir, pues lo vas a intentar. claro. Es una ayuda para todo. Necesita algo, pues de alguna manera eres también sus ojos. Ayuda, claro, ayuda yo creo que se queda corto. O sea, no es ayuda solo, es Yo me acuerdo que cuando empecé en el control siempre decía que eras como en los ojos del piloto cuando no ve, claro, porque llega a un punto de entrada y no sabe lo que hay. Entonces tú le explicas lo que hay. claro. Y eres eso y luego eres más cosas. Pero claro, Es como un no eres poquito. solo de un piloto, o sea, eres de De igual unos 30 cuantos. que hay en el aire, ¿sabes? Claro, de unos cuantos. O sea, eres la segunda parte más importante de mucha gente que está ahí, Sí, ¿sabes? sí. Bueno, a ver, hay bastantes factores que tener en cuenta. En plan, hay gente que es muy importante y no la ves, como un mecánico. Sí, sí, me Pero refiero, claro, me igual refiero es a más una vez importante está que en yo. vuelo el avión, me refiero ya en funcionamiento cuando está en vuelo, claro, Sí, luego sí. detrás, antes, demás, hay mucha gente importante. Ahora, por ejemplo, vamos a ver un caso hipotético, ¿no? Que tú tienes, por ejemplo, un avión que está ya en cabecera de pista, va a despegar, Vale, tienes a dos más en el punto de espera vale, y tienes dos aviones que van a aproximar, por ejemplo, y vale, uno que quiere entrar a la TZ, al circuito. vale. ¿Cómo lo gestionas? El orden de prioridades es lo que te he dicho antes, siempre es seguridad, orden y eficiencia. Sí, Siempre tiene que ser seguro, luego lo ordenas y luego eficientemente. sí, Pues seguramente si tienes un tío o sea, una persona en cabecera, es la primera persona que vas a utilizar es la que tienes más cerca de pista. sí, Y luego vas abriendo. O sea, prioridad es pista, la persona que está en pista es el que despegas, sí, luego tienes dos tráficos en final y dos tráficos en el punto de espera. sí. En el caso de que uno de los esté listo, Mm. calcula si te cabe entre el espacio entre la cabecera de ¿Y pista cómo calculas y eso? visualmente. Visualmente. Sí. O sea, al final juegas con el visual. Hay un momento dado que sabes qué avión es y sabes qué aproximación tiene. O sea, ya es un poco tema de experiencia ya. Tú Sí. dices, este avión está aquí, sé que está a tantas millas más o menos, sé lo que va a tardar y sé si puedo... No, para mí lo más importante es sea la mínima que puede llegar a ir. Entonces lo que haces es, si tú tienes un avión despegando y vas a meter otro avión en pista, Sí, normalmente avisas el tráfico en final para decirle que espera una salida. Si él espera una salida, sabe que se puede ajustar un se poco. puede ajustar pues a la mínima aproximación que tiene ese avión. Entonces, y al avión que está entrando en pista, normalmente le informas de que, por ejemplo, no es un despegue normal, pero le informas de que hay un tráfico Mm, alcanzando pues depósito o en final o lo que sea para que en la medida de lo posible salga lo más rápido posible. Entonces lo vas ajustando así, o sea, vas diciendo, vale, ¿tengo espacio o no tengo espacio? Y eso lo decides tú. Y aquí ya depende... Claro, yo pensaba que era más técnicos a más números, en plan, sé que esto va a esta velocidad y sé que Más o va a menos. tardar X minutos en llegar Es lo a mismo, pero pista. mentalmente. En plan, yo sé que yo qué sé, digo, vale, esta es una 162, ¿sabes? Va a aproximar a, yo qué sé, 68 nudos, lo Sí, que sea. Y es como, vale, pues este avión va a aproximar a esta velocidad en la aproximación final. porque Tengo la sabes la velocidad en la que va ese avión en ese momento. yo me sé la velocidad estándar Ah, mínima estándar. de cada avión. Vale. O sea, es una 152, si es una 172, si es una 182. A través del transpondedor no de saber, no, 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 saber, no no, esto aparece lo la... tienes que ver tú como controlador. Tienes que Vale. saber pues cuánto va mínimo una Katana, cuánto va mínimo una Cherokee, cuánto es el mínimo de cada avión. Que depende un poco, una cosa es el mínimo del avión y otra el mínimo que el piloto quiera mantener, que eso es muy diferente, Claro. ¿sabes? Claro, es que ahí depende un Porque poco hay un del... peso que yo no controlo, Mm, porque no sé cuánto pesa, o sea, sí. qué peso lleva el avión, ¿sabes? No es lo Mm, mismo que vaya yo sola en una 152 con full flap sí. que la persona que vaya en final sean dos personas que pesen 80 kilos Mm, y que vayan con un punto de flap. O sea, al final ahí tienes un margen, o sea, juegas con el margen también, pero más o menos lleva una aproximación final. Las millas que tienes, hay momentos, hay límites, cada controlador tiene su propio límite. De a partir de aquí ya no se juega gente. o sea, que es un poco a vuestro criterio. Es criterio, sí. Pero el criterio sigue este orden. En plan, si es seguro, si es ordenado, si es eficiente. Y luego juegas con la creatividad que tengas. Y dices, vale, tengo esta situación, ¿cómo la resuelvo? Entonces, como seguimos con este tema, que es súper interesante, ¿qué es lo más complicado? Del control. Sí, para ti, Parte más complicada que puedo pensar en Sabadell, como tal, como es en aviación general, gestionar ¿no? diferentes tipos de tráfico. O sea, gestionar un helicóptero,
un avión privado, un jet privado, un apaga-incendios, O una sea, Cessna. sí, que te venga pues un Air Tractor, que porque vengas del oeste y tiene un incendio. Luego, Helicópteros que tienen que salir urgente. luego sale su señor mayor que sale con su Cessna a dar un paseo y Correcto, el cuando se alumno que mezcla está todo. ahí con su primer aterrizaje en una suelta igual. Sí. ¿Qué te puede pasar? Es que Perfectamente esa hay veces, situación sí, te para puede mí no es pasar. complicado. No porque haya más tráfico es más complicado. La Justamente variedad. las horas mías más complicadas que he tenido seguramente no son las que más tráfico he tenido, sino que más distinto tipo de La nave variedad, ¿no? ha Es volado. lo que Sí. hacemos difícil, que es lo que comentas al principio del vídeo de un aeropuerto como Sabadell, que es un aeropuerto pequeño, un aeropuerto que tiene 900 metros de pista 299, sí, sí. y que hay bastante tráfico y muy variado Sí, y todo visual. sí, sí. O sea, No, y entiendo que no es fácil. pero es como todo. O sea, que vas cogiendo... Vas cogiendo pericia con la experiencia. Y has tenido, entiendo que ahora has tenido, no me puedes decir que no, algún momento un ¿Complicado? poquito complicado. Muchos. Cuenta alguno que se pueda contar, que se pueda saber. Es que ahí tengo, o sea, tipo, muchos momentos complicados. He tenido momentos complicados de todo tipo. O Se sea, tal- y hay momentos complicados que justamente los que para mí eran complicados cuando empecé, ahora me van a parecer una chorrada. Por el momento me parecieron complicados, ¿sabes lo que quiero decir? Claro, y seguramente te sirvieron para aprender, ¿no? Sí, es porque de estas cosas vas aprendiendo. Cuéntanos, no sé, los que a ti te den más rabia o te hagan más gracia. Yo recuerdo uno de una persona que estaba en la suelta. Sí, la suelta, sí que es el primer vuelo solo que El hacía, vuelo ¿no? es lo que hacía. Y eso es algo, para mí, esas personas que vuelan el solo, para mí el vuelo de la suelta es muy especial. Claro, y tú lo sabes desde la torre, sabes que va a hacer la suelta Sí, lo porque sabes por hacer toma intermedia, sí, entonces ya baja el lo sabes. instructor, sube el alumno y es un vuelo que, o sea, sabes que ahora es obligatorio, pues bueno, la ley dice que tú cuando vuelas solo tienes que decir alumno solo Sí, para que el controlador sepa sí, que vas solo, entonces claro, que no te puede que dar tenga un poco otro otro tacto. tacto, ¿no? Con esa Sí, persona. pues esta persona estaba haciendo su vuelo solo Sí. y lo estaba haciendo bastante bien y en un momento dado que viendo base y tal, declaró emergencia, ¿sabes? Y fue como un poco raro porque no sé por qué me puse como en su lugar Sí, y me entró como un wow. En lo plan, estará pasando mal. claro, declarar emergencia en tu vuelo, o sea, de solo tiene que ser muy, muy Sí, fuerte porque lo pasas mal porque te dicen que tienes como dos sacos, ¿no? El de la experiencia y el de la suerte. sí, Claro, es que está empezando. En la claro. O experiencia lo tiene sea, vacío. y si es la suerte ahí. Bueno, Entonces, como, igual también el tipo de persona, como gestione no, no sé. la dificultad y demás. Y al final, ¿qué era? Tomó perfecto, tomó muy bien. ¿Qué Y le encima pasaba? no fue en esto. Luego fue un. No, o sea, declaró emergencia a raíz de que estaba escuchando sonidos que no tenían. Pensaba que eran del motor, que no tenían que ver con el motor. Sí, Pero claro, como es la primera vez que estás solo en un avión, sí. em, te puede pasar, ¿sabes? En plan, puedes pensar que esos ruidos no son normales, por lo que Hmm. igual te está haciendo un fallo de motor y no te estás dando cuenta. Al final te sueltan con Bueno, poquitas horas. y es mejor pecar, o sea, decir, Correcto. a mí me pasó, ¿eh? Tuve una, También que a no mí. tenía que ver con el tema, pero tuve empecé a volar solo y hice el triángulo Vale. Sí, del el PPL, PPL, sí, sí. que vas a 3 aeropuertos distintos y Sí. volviendo de Girona hacia Sabadell, pues el indicador de presión, cuando ya subía a 1000 pies sobre el terreno, Sí. quitaba la bomba, ya Y bajaba. entonces me bajaba la presión a cero. Buah. Claro, yo pensaba, digo, si me está bajando la presión a cero, quiere decir que no le va a llegar combustible al motor, sino va a parar. Y lo volví a dar y volví a tal. Y estoy ahí. Y claro, como eres tan novato, me veía ahí solo y dije, es que no es una broma esto, ¿sabes? Que como se me para el motor aquí, si ahora tenía el aeropuerto detrás y tal, digo, hostia, ¿qué hago? Claro. Suerte con la escuela me llegaba la frecuencia, contacté y contacté con la instructora, con Vanessa, y me dijo, bueno, no pasa nada, tú ves, o sea, sube un Monitorizar. poco más, estabilízate, vuelves a poner y monitoriza todo el rato la presión. Y sé que es verdad que me bajaba y luego se volvió otra vez a estabilizar y me dice, y si no funciona, pues vuelve otro rato con la bomba, que no es muy bueno, pero bueno, al menos no se te va a parar el motor. Y sí es verdad que no bajaba. Y luego al final simplemente era un tema del instrumento. O sea, Claro, es que puede ser que no, sea era el eso. instrumento que en ese momento bajaba muy rápido y luego subía, no que el motor se quedara sin presión de combustible. Pero no lo Pero sabes. yo no lo sabía. Y en ese Claro. momento dije, hostia, aparte, digo, no me quiero poner nervioso, como me pongo nervioso, si me pasa algo, aún, o sea, voy a gestionarlo peor. Claro. Es complicado, sí, sí. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero Bueno, bueno, me ha tiene salido que el ver con tema. cuando tienes poca Sí, experiencia, mejor pegar ¿sabes? En plan sí, de conservador que no de sí, lo contrario. claro. Yo me acuerdo que, o sea,
Y es que encima ese chico le pasó cuando yo acabé de tener una suelta. Entonces es como que estaba Tú muy... estabas haciendo, o sea, que tú estabas haciendo Sí, iba a la par, el iba a la mismo par. curso del PPL y Sí, estabas haciendo la suelta. lo ¿Y acabo de llevabas hacer poco hacía también poco. de controladora o no? No, de contador lleva más tiempo. Ah, vale. No, pero en plan, me acuerdo que luego tenía que ver, pero ese me chocó bastante. Porque te pones en su lugar, te pones en tensión. Un mínimo, porque realmente no te da, uno, no te da tiempo y dos, no debes. O sea, en control cuando hay una emergencia sigues como una lista que le llamamos ASIST. ASIST es un acrónimo de X pasos que tienes que seguir. Mm, O sea, la A corresponde a Acknowledge, que es acuso de sí, recibo de la emergencia. La S es Separate, sí, es separar a todos los aviones de la persona en la que sí, tiene emergencia. La siguiente S es Silence, silencio radio. La I es Inform, te sí, informas a todo el mundo de lo que está pasando. En plan, si hace sí, falta bloquear la pista, pues llamarías al colateral, llamarías a tu compañero y tal. Support es darle la siguiente es support, que es como sí, darle apoyo al piloto en la medida de lo posible, y sí. el siguiente es time, que es darle tiempo para que él gestione la situación como él Mm, considere, ¿sabes? Tú eres la persona que tiene que seguir ese acrónimo, o sea, esta sí. lista, para intentar ayudar lo máximo posible a la persona que tiene la emergencia. O sea, que tienes un papel súper importante. Sí. Yo me acuerdo que o sea, te quedas un segundo en plan, vale, o sea, haces acuso recibo de Mayday, que en este caso era por motor, Mm, porque, bueno, declaró, o sea, si tenía sí, problemas en el motor que él sí, pensaba, se da la alarma, porque cuando se da la alarma del aeropuerto, entonces llamas a operaciones, avisas a operaciones, que avisa a la vez a bomberos, avisa al colateral, avisa al compañero y entonces esperas a que el tráfico tome. Y cuando ha tomado, ya quien gestiona la emergencia, pues entran bomberos, ayudan al piloto. ya O sea, hay procedimiento a seguir. tú imagínate que puede pasar que esa persona pues no llega, tiene un accidente, se mata y fuera del aeropuerto, entonces tú ahí ya no intervienes. Claro, si se da un golpe o si tienen un golpe en el aeropuerto, sí que tienes que hacer una serie de... Imagínate que pasa fuera Sí, o sea, ya lo entiendo. En y tienes plan, un montón de tráfico, o sea, tienes que seguir gestionando el tráfico dentro de la TZ, o sea, si estés fuera de la TZ o dentro de la TZ. dentro, ponemos dentro. O sea, se O mata sea, está fuera en de final y no TZ llega, pam, aeroportuario, se da una hostia y se mata. claro, entonces es que esto es eso. Se gestiona diferente, en plan, igualmente le das a la alarma Sí, y activas como utilizando el procedimiento local. Lo que pasa es que después pues llamarías al jefe de torre y te diría cómo proceder, porque aquí tienes que llamar a Cianita, hacia Jack, ya, es un accidente aéreo. sí. O sea, tienes que seguir otros pasos, Y ¿sabes? entonces Diferentes. el resto de tráfico que haces, que Lo gestiona. orbite, o De sigue momento gestionando. sigues lo primero, o sea, en plan es una emergencia, entonces haces acknowledge, en plan, sé que Sí. lo que pasa, es separate, que es, lo segundo es separate, pues separar el tráfico. O sea, enviarlo Lo más lejos inicialmente posible fuera, para poder gestionar mejor eso, ¿no? sí, inicialmente sí, es lo que yo haría en caso de una emergencia que fuese un accidente fuera del recinto aeroportuario, pero dentro de la TZ. Y luego ya más cómo proceder, porque tienes que esperar instrucciones, pero inicialmente no sigues controlando como si nada. Inicialmente paras operaciones en pista, o sea, tipo, esperas a qué hacer, porque obviamente tienes que enviar bomberos hacia el punto de un accidente, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, pero si tú imagínate que está fuera, que no tiene que está fuera del aeropuerto, o sea, que está yo creo que ahí en medio de un campo. Ah, no, entonces, tipo, es lo que te he explicado antes. Si fuera de la TCT y tal, Sí, dentro del campo, lo que haces es, te informan de que sí, ha habido un avión que ha tenido un problema, por X o por Y, informas a operaciones. Si te informa, yo que sé, Barcelona mm, Centro de Control, informas a operaciones. Me han informado de esto. Y si es al revés, pues em, sigues instrucciones, yo que sé, si tienes que avisar al colateral que es Girona, pues sí. le avisas, ¿sabes? Pero tú sigues gestionando tu tráfico en Sabadell. Pero tienes que tener bastante control, ¿no? Mental, entiendo, porque igual se te ha matado una persona que estabas hablando con ella por radio y tú tienes que seguir como si nada. Sí, Y tienes que saber hacerlo, o sea, tienes que saber controlar ese... claro, o sea, tu trabajo, o sea, porque, o sea, no eres un robot, que dices, bueno, sigo, ya está. Es decir, no me puedo poner o ahora sea, triste, no me puedo básicamente estresar porque tengo que seguir. es el procedimiento, tienes que ser un procedimiento. Y el procedimiento es avisar a los colaterales, a operaciones, a quien le pertoque, de que esto ha sucedido, y luego tú seguir con tu gestión del tráfico. Y no te puede afectar en el sentido de que, o sea, tienes que, o sea, sigues el procedimiento y es como, te puede afectar, pero tú tienes que seguir los pasos que tocan en cada Mm, momento. claro, o sea, no te No puedes... porque, o sea, tipo, ha habido un accidente, pero hay otros aviones volando y tienes que también Claro, intentar salvaguardar esos aviones. claro, Justamente el único canal que tienes con un piloto sí, es el canal oral, en sí, plan, solo escucha tu voz. Y tu voz dice mucho de cómo estás.
sí, Entonces, si te afecta mucho lo que puede haber pasado sí, que no les afecta a esos pilotos, sí. lo vas a transmitir por secuencia. Entonces no vas a transmitir seguridad. Y entonces, Y puede ser que sin querer causes otro mal mayor, ¿sabes? por eso ahí es donde quería Entonces llegar yo, es ¿no? lo que quieres evitar. Entonces tienes que decir, vale, voy a hacer como si no pasara nada, entre comillas, voy a seguir con lo mío. No, o sea, intentas, Ah, gestionas eso sí, por una parte y luego continúas controlando por otra. claro. Intento que luego igual acabas tu turno y es cuando puedes un poco ya desahogarte o puedes sacarlo, ¿no? Desahogarme, no sé, Digamos. pero bueno, es que no creo que lo tengas que sacar como tal, ¿eh? O sea, al final cada uno puede pasar la profesión Sí, como pero al quiera. final es un ser Claro, humano y otro ser humano que le ha pasado algo. O claro, sea, la y profesión obviamente, la pasas, depende, es que no, como nunca me ha pasado tal cual cerca, que yo lo haya visto un accidente y diga, sí, sigo, o sea, así de explícito, sí, no. No sé cómo lo gestionaría, pero mentalmente ya estás preparado para ello. Y que después del dicho al hecho hay un trecho, ¿eh? claro Igual que, después, claro, tienes que aprender, tienes que gestionarlo como, bueno, sigo porque hay otra gente que está volando y que también necesita mi ayuda. claro. ¿Sabes? ¿Y esto lo trabajáis o en formación? Lo trabajas, pero es diferente. Pero es que trabajarlo al final, la única forma de trabajarlo creo yo es con un psicólogo Claro, que te no. En enseña plan, te iba a decir a que controlar un lo que haces poco, es lo trabajas con un simulador. pero O sea, no, haces un simulador de emergencias cada X tiempo. Entonces, las emergencias, lo que haces es entrenar. Entrenar que esto te pasa y qué haces. ¿y crees que se debería entrenar con un psicólogo, por ejemplo, o con una Es persona? que creo que es en plan, yo creo que está bien hecho, ¿eh? Entrenar en un simulador. Lo que pasa es que del simulador a la vida real, pues es muy diferente. Pero la emoción es que si no estás en la situación es muy difícil o sea, de gestionar, ¿sabes? O sea, lo que puedes hacer es como el servicio de emergencia de un piloto. Sí. Lo cantas 50 veces. El día que te pasa, como mínimo, cuantos más veces lo has cantado y lo has asimilado, O sea, ¿crees que lo más importante para ti es mejor lo vas a llegar a tener hacer. el procedimiento ya súper integrado, o sea, súper Yo creo que sí, tener el procedimiento lo- integrado como tenerlo tan aquí grabado en la cabeza? mecánicamente, Es más importante eso que incluso saber, porque aunque, o sea, es que es donde quiero llegar, aunque tú lo tengas muy, muy marcado en la cabeza el procedimiento, sí. si luego no te conoces a ti mismo, no sabes, porque igual es por el simple hecho que es lo que te estoy diciendo, no te conoces a ti mismo y no sabes que no sabías que en esa situación te vas a poner súper nervioso y si el procedimiento me lo sé súper bien, lo he hecho tantas veces y lo sé hacer de memoria, pero ahora me Pero queda es que, bloqueado. a ver, es que el concepto principal es, o sea, por ejemplo, esa situación te puede pasar y te van a afectar muchísimos factores que no puedes controlar. O sea, no puedes controlar si ese día estás más contento, más triste, has Claro, comido, no has comido, ¿sabes? En plan, te está pillando en un bajón de azúcar que justamente, ¿sabes? sí. O sea, hay tantos factores que tú no puedes controlar que lo único que puedes controlar Pero si tú conoces, es practicarlo. si tú conoces tu cuerpo, o sea, tu cabeza, sí que lo puedes controlar, Pero tú hasta qué punto conoces tu cabeza. pues trabajándolo. Pero tú puedes trabajar realmente Sí, bien tú puedes trabajar tu mente, el control de la emoción lo puedes trabajar, es donde... Es que yo creo que sí y una parte pequeña que no, que Bueno, hay es una parte que es un poner la situación. poco, sí, es un poco depende del contexto, hay factores externos, ¿no? Pero sí que Sí. puedes trabajar o sea, la mente. O sea, Claro, pero lo que haces, por ejemplo, trabajando la mente es cuando tú practicas el procedimiento de emergencias, muchas veces lo que haces es trabajar la mente para ponerte, o sea, te pones en esa situación, sí, que obviamente nunca será lo mismo porque es una simulación, pero me refiero, te pones en esa situación mentalmente. o sea, que la acabas trabajando un poco, ¿no? Para mi gusto sí, pero obviamente no lo puedes comparar. Es imposible. Porque hay una parte de ti que sabe que es un simulador y que no es real y que entonces lo gestionarás pues perfecto, seguramente en un simulador. O Y en sea, la vida real igual tienes algún fallo, ¿sabes lo que quiero decir? donde quiero llegar es que en profesiones, como puede ser, por ejemplo, un piloto, que ya lo hemos visto, puede ser un cirujano, por decirte algo, que sí que puedes tener mil situaciones, o sea, o puede ser un controlador, una controladora. Esas son profesiones en las que estás muy concentrado y puedes tener situaciones difíciles y no te puedes decir, pues, espérate, me paro un momento que me he estresado, ¿sabes? No puedes hacerlo eso. Entonces, ahí es donde quiero llegar, No he entendido eso. que según qué profesión, como estas, por ejemplo, o sea, el control de la mente es muy, muy, muy importante y creo que igual no somos conscientes, ¿eh? Yo creo que una persona que se plantea la idea de trabajar en esto sabe a qué se va a dedicar y qué va a comportar su trabajo. Y tiene que ser coherente con lo que quiere llegar a hacer, ¿sabes? Es como
que eres bombero o que eres médico, que tienes que ser consciente sí, de la situación en la que te vas a poner. y de a quién va a afectar tu trabajo y de cómo lo tienes que hacer y que cuanto más trabajes y mejor lo intentes hacer, más vas a ayudar a otra gente, que al final es un trabajo de ayudar. O sea, no se trata de, sí, controlar en plan, me estoy estresando tal, lo entiendo, pero se trata de enfocar el trabajo como mi propósito es ayudar a un piloto a llevar del punto A al punto B seguro, con todo lo que conlleva. ¿Sabes? En plan, y conlleva pues una gestión de emociones, conlleva pues un conocimiento bastante amplio de aeronaves, conlleva un conocimiento de procedimientos De exhaustivos, control situacional. correcto, conlleva, o sea, todo lo, o sea, tienes tantas cosas que tienen que ver con tu trabajo, o sea, que hacen que tu trabajo esté bien hecho, Sí. que tienes que intentar trabajar en todo ello. Para mí, por ejemplo, una de las partes muy importantes es el tono, o sea, cómo le hables a la gente. ¿Sabes? Porque al final no solo gestionas situaciones de emergencia o estresantes todo el rato, es que, o sea, sí Sí, y no, ¿sabes? me estoy poniendo Pero también eres la persona en la cual le dices a cada día a un piloto buenos días. y para ti eso Y para mí es eso es una importante. parte muy importante del control, el decirle a alguien buenos días. O sea, hoy espero que te vaya bien el día, ¿sabes? Es que cada día hablas con la misma gente, cada día le vas a decir a alguien buenos días y haces que su día sea mejor. Eso es una parte del control que también está ahí, que tampoco lo ve, Y, la y gente no lo eso ve. no te lo enseñan en ningún sitio. No, y la gente, y no es la parte que, no es que no la transeen, es la parte que tampoco le ponen tanto hincapié. Sí, o sea, te Para igual. mí el control es todo eso, es un cómputo de emergencia, procedimiento, estrés que existe, Mm, pero no es la imagen global del control. El control también es un saludo por la mañana, un buen rollo en frecuencia, que sí, implica también una buena gestión de situaciones, porque haces que esa persona le estás dando una mínima dopamina, sí. entonces le estás haciendo más Sí, feliz. sí, es verdad, ¿eh? Porque a mí me ha pasado cuando ya sales a volar y tal y dices, y despegas y dices, buen vuelo, y digo, hostia. Sí, te dicen, hey, buenos días. Porque Y si tú, no parece que estés hablando con una máquina, correcto, ¿no? Como si estás correcto. hablando con una máquina cuando te llaman por teléfono para hacerte propaganda o lo que sea, o llamas para una atención al cliente y dices, cuando dicen, hostia, buenos días, un buen vuelo, tal, claro, te sientes y dices, hostia, estoy hablando en el otro lado hay una persona, Para igual mí es que la yo. mejor parte del trabajo. Sí. O sea, decirle a la gente buenos días. Y entiendo que aparte en Sabadell hay mucha gente que sale que la conoces y te conocen a ti. Y es Y más es muy familiar. fuerte porque conoces, o sea, sí que es verdad, ¿eh? Conoces a mucha gente y te conocen a ti. Pero hay muchas voces que yo no les pongo cara y les pongo voz. Hay O muchas sea, hay mucha personas, gente, es como cuando escucha la radio, no sé, la radio me refiero a la radio, a programas de radio y tal, que sí, escucha a la gente y no le pones cara, ¿no? Y luego, y le pones voz como le sacas una parte de personalidad de la persona. En plan, dices, solo esta por la persona es voz. muy simpática. Y solo te ha dicho buenos días, ¿sabes? En plan, es curioso. Bueno, pues nada, o sea, hemos estado mucho rato. Sí, Para mí es súper interesante y yo creo que nos hemos dejado un montón de temas sin tocar, o sea que eso quiere decir que podemos hacer otro día otra entrevista y tocar todo lo que todos los temas que no hemos podido ver. Pero bueno, espero que tú también te hayas sentido a gusto explicando no, un poco tu sí. profesión, ¿no? Que al final, lo que hemos hablado antes, que es una profesión que a todo el mundo, o sea, todo el mundo hoy en día le afecta. Porque todo el mundo hoy en día coge un avión Sí. y viaja y tal, pero es súper desconocido. O sea, la aviación en general ya es Pero es una desconocida. profesión preciosa y Sí, muy vocacional. Y para mí es súper gratificante bueno, toda ella. Es muy bonita. bueno. Y entiendo que tú, dentro de unos años te sigues viendo No tengo en la muy claro profesión, dónde me veo en X años. ¿no? O sea, no. Tengo muy claro cuál es mi como goal en sí, cuál querría que fuese, pero no sé hacia... O sea, me veo dentro del mundo de la aviación, Sí, pero no sé qué camino voy a tomar tampoco. O sea, no te puedo decir, no, no, en 10 años estoy aquí. Puede ser que sí o puede ser que no. bueno. Pero te ves dentro, o sea, en la Relacionado con aviación la sí o aviación, sí. sí o sí. Eso Bueno, sí. eso es que lo llevas ahí Sí, en la sí, sangre eso sí. seguro. Eso sí. Pues nada, espero que os haya gustado, que las dudas que tengáis, temas que tratar, pues lo dejáis en los comentarios, donde sea, y así en el siguiente vídeo, que seguro que también te tendrás ganas de hacerlo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.